Bienvenidos a nuestra serie Identidad, un legado, un destino. Somos IMD Ministry, llevando esperanza al continente americano. Si algo es importante en la Biblia, más importante que las bestias policéfalas del libro de Juan y más importante que la imagen de Daniel, es la cristología. Pues la cristología lo abarca todo. Cristología es el conocimiento de Dios. La cristología es Cristo, su encarnación y su obra redentora. Pero a lo largo de la historia, la cristología fue entendida de diferentes maneras. En el siglo I, cuando Jesús preguntó, ¿y quién dicen los hombres que soy?, Pedro dio en el Evangelio la respuesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí se reveló una gran verdad. Jesús es el Mesías. Jesús es el profeta enviado de Dios. Pero Jesús también es el Cordero Pascual, es nuestro gran sumo sacerdote. Pero Cristo entonces es el corazón de toda la Biblia. Pero luego vinieron los ebionistas, docetistas y una serie de interpretaciones acerca de quién era Jesús. Hubo quienes enfatizaban más su encarnación y lo veían simplemente como un ser humano. Es el tipo de teología que tenemos hoy, de aquellos que intentan alcanzar la salvación por imitación. Los que intentan alcanzar la salvación por imitación tienen una baja cristología. Para ellos Cristo simplemente es un modelo a seguir, es un modelo a alcanzar. Y entonces viene una frustración sobre la salvación. Viene una especie de escalera en la cual Dios cada vez está más lejos de ellos. Porque no pueden ver a un Salvador sustituto, sino a alguien que dio un buen ejemplo para seguir. Los que ven a Jesús solamente como Dios, entonces se alejan más allá y piensan que no pueden alcanzar nunca la salvación. Pero hay un misterio. La cristología ha sido un canto universal desde que fue proclamado en el nacimiento la encarnación. La encarnación significa que Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Para mí, la cristología es mi tema favorito de las Escrituras, porque toda la Biblia gira en torno a Cristo. Si no podemos ver a Cristo en la historia de Daniel, en la historia de José, entonces hemos perdido el enfoque, porque cada historia de la Biblia es una página, es un rostro de Jesús. Es un rostro del hombre del Calvario, del Dios hecho hombre. La cristología significa que Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios. ¿Te imaginas? Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios, porque Dios no puede morir. Entonces Dios se hizo un hombre, pero seguía siendo Dios, solo que no vino bañado de la gloria y el esplendor que causaría la adoración de los ángeles o destruiría a los hombres. Hace casi 2000 años, Dios entró en la historia del mundo. Nació en un pueblo humilde, quizás una pequeña ciudad, la más pequeña población de la historia. Vivió casi 33 años. Hizo la labor de carpintero por casi gran parte de su vida. Predicó solo 3 años y medio. Y sin embargo, el mundo reconoce que aquel que vivió hace 2000 años no era simplemente un hombre. Napoleón Bonaparte lo dijo de la siguiente manera: conozco a los hombres y os digo, Jesucristo no es un hombre, Él es Dios. Jesucristo afirmó ser Dios. Jesucristo dijo, yo y el Padre uno somos. Pero también afirmó que era hombre. No puedo hacer yo nada si no me es dado por el Padre. Como hijo de hombre,
nos habla de su relación con la raza humana. El día y la hora no lo sé, pero como Dios leía los corazones y los pensamientos humanos. ¿Te has puesto a pensar? En el mundo de hoy nadie discute la autoridad de los hombres filósofos como Buda, Mahoma y otros predicadores como Billy Graham, entre otros, Martin Luther King, Gandhi, pero nunca ellos afirmaron ser Dios. Jesucristo aceptó la adoración y Jesucristo afirmó ser Dios. Por eso fue acusado como blasfemo, porque siendo tú hombre perdonas pecados. Pero la cristología avanza más allá. Juan describe su cristología. Su libro no es considerado sinóptico, porque Juan va a presentar a Jesús completamente en el plano divino. Juan nos va a mostrar los milagros sobrenaturales, nos va a mostrar que Jesús ya existía. La cristología es cuestionada hoy, porque hay quienes afirman que Jesús fue simplemente un hombre más de la historia del mundo, que Jesucristo simplemente fue la primera creación de Dios, que Jesucristo es un modelo bueno a seguir, y esa es la baja cristología que por muchos lugares uno puede percibir. Miremos lo que nos dice Juan, el evangelista. Juan dice en su libro, primera de San Juan capítulo 1, San Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del Padre, llena de gracia y de verdad. Dios instaló su campamento humano al lado de nuestra tienda. Dios se convirtió en el centro de la historia humana. En la encarnación, Dios vino a habitar entre los hombres, no como Dios, sino como hombre, pero no dejó de ser Dios. Otras teorías afirman que cuando Jesús vino a la tierra, se despojó completamente de todos los poderes divinos. No. Jesús se subordinó, se sometió voluntariamente al Padre, pero seguía poseyendo los poderes divinos. Por eso el diablo en el desierto le dice, convierte las piedras en pan. Y en la cruz la gran tentación era que él renunciara al poder divino, que él usara ese poder para salvarse, que Jesús no colgara de la cruz. Pero ¿cómo se salva el hombre? Estaba en una clase de teología de Andrews University y entonces hice la pregunta, ¿cómo se salva el hombre? Las risas empezaron a correr en el salón de clase, pero mi cuestión estaba en pie. La gran mayoría de los cristianos piensa que la salvación es por sustitución. Es verdad. Esa es la gran realidad. En la teoría esa es la verdad. Pero muchos viven como si la salvación es algo que depende de sus buenas obras. Demasiados viven pensando que la salvación es algo que yo puedo alcanzar, que yo puedo lograr, que yo puedo comprar, que yo debo imitar el modelo y entonces tienen una salvación por imitación, pero no una salvación por sustitución. Cantamos, por ejemplo, por fe en Cristo el Salvador, se salva hoy el pecador. Pero preguntamos, ¿cómo se salva el hombre? Y decimos, por fe más obras, o por obras. Tenemos que entender el problema del pecado. Y cuando entendemos el problema del pecado, nos encontramos que Dios creó a Adán y a Eva en un ambiente perfecto. Adán y Eva estaban capacitados para obedecer a Dios. En este ambiente perfecto, Adán y Eva deberían desarrollar una relación perfecta con su Creador. Ellos estaban en un pacto eterno, en un pacto basado en la obediencia, la lealtad completa que Adán y Eva podían dar a su Creador. En un ambiente perfecto, una creación perfecta, un hombre y una mujer,
una pareja perfecta, podían obedecer completamente los requerimientos y la justicia de Dios. Pero en este ambiente perfecto, la primera pareja cae. Y entonces ahora ya el hombre no puede brindar obediencia perfecta a la ley. El hombre está inhabilitado para obedecer. En este ambiente perfecto ellos podían obedecer a Dios. Pero ahora el hombre ha caído. El pecado ha puesto su garra mortal sobre el hombre. El hombre está desvinculado y separado de Dios, inhabilitado para brindar una obediencia perfecta. Si el hombre pudiera brindar una obediencia perfecta, la paga del pecado es la muerte. Y entonces si el hombre puede hacerlo, pues el hombre puede ser salvo. Pero la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nuestro problema es la forma como muchos hoy están definiendo el pecado. Nuestra identidad, un legado, un destino. ¿Cómo definimos el pecado? Decenas están definiendo el pecado como un hecho, como lo que tú haces. Entonces pecado simplemente es correr, es dejar de correr, es todo lo externo. Y en esa definición de pecado, pues se han extraviado del concepto de la salvación. Porque si el pecado es lo que yo hago, pues si yo dejo de hacer y en la apariencia la gente me ve bien, pues yo he alcanzado un estado perfecto de santidad. Pero ese no es el problema del hombre, no es lo que hacemos, es lo que somos. Es en el interior del hombre donde se libran las grandes batallas. Es allí, en el corazón del hombre, donde nace la motivación, donde nace el egoísmo. Y es lo que Dios quiere arrancar a través del plan redentor, que es una restauración de su imagen, del conocimiento, de la búsqueda de Dios como el centro de la vida, de una vida que depende de su Creador. Si tú defines el pecado como lo que haces, no tendrás problemas, pero tendrás muchas crisis emocionales. Si tú defines el pecado como realmente es, un estado de separación del hombre, un estado de rebelión, una actitud, una manera de pensar, un brazo abierto, una rebelión, una relación rota con el Creador, una transgresión de la ley, un problema interior del hombre, entonces vamos a avanzar en el camino correcto. Continuemos. El hombre no podía obedecer perfectamente, pero ahora Dios pone al hombre en un pacto de gracia. Génesis 3:15 nos da una revelación clara. Dios pone enemistad entre la mujer y la serpiente. Es la gracia la que viene a intervenir entre el hombre y el pecado. Es la gracia redentora de Dios. Un hombre perfecto no necesita gracia. Una criatura caída necesita de gracia. La gracia es que Dios en su divino amor, en su misericordia, ahora viene a relacionarse con sus criaturas para salvarlas. Es que Dios le da lo que no merecen. Si tú trabajas 8 horas, mereces un sueldo. Si tú compites y ganas, mereces un premio. Si tú te portas bien, pues mereces un regalo de tu familia. Pero si tú no trabajas, no te portas bien y no ganas la carrera, no mereces nada. Pero todo lo que se te da es gracia, es la gracia. Y ahora el nuevo pacto es un pacto de gracia, porque está basado en lo que Dios va a hacer en favor del hombre. Jesús nació como el segundo Adán. Dios creó un segundo Adán. Ahora Cristo es el segundo Adán, un Adán representativo. Tú has visto partidos de fútbol. Cuando todos juegan en el estadio, esos 11 jugadores representan a tu país. Cuando ellos pierden, el país pierde. Cuando ellos ganan, el país gana. Cristo es un Adán representativo. En Adán hay muerte, en Cristo hay vida. En Adán hay injusticia, en Cristo hay justicia. En Adán hay esclavitud, en Cristo hay libertad. Cristo es el sustituto de la raza humana. Y como sustituto de la raza humana, Cristo nace en obediencia al Padre.
pero ya lo hemos mencionado antes. Jesucristo es Dios y es hombre. Como Dios nos imparte poder para obedecer, y como hombre nos enseña que el camino para el hombre es depender completamente del Padre. Jesús nació en una relación perfecta con Dios. A diferencia tuya y mía, tú y yo hemos nacido separados de Dios. Tú y yo hemos nacido en el segundo Adán, con una inclinación al pecado, con una depravación moral del hombre, como lo decían los reformadores. Cristo nació en obediencia perfecta al Padre. Cristo no nació separado de Dios. Cristo fue impecable desde su vida hasta su muerte. El Evangelio de San Juan nos dice que nuestro Maestro dijo: viene el príncipe de este mundo, mas nada tiene contra mí, porque no halló en él ninguna falta. Después del desierto, la tentación, se preparó el enemigo, pero no pudo hacer caer a Cristo. De modo que Cristo fue concebido por el Espíritu Santo. Cristo no nació separado de Dios. Cristo no tenía inclinación al pecado. Él nació bajo los pasivos de la humanidad. Los pasivos de la humanidad significa que Cristo no vino en la estatura de Adán. Cristo no vino en la fortaleza física de Adán. Vino 4000 años cuando la raza humana se hallaba degradada por el pecado. Jesús se cansó, tuvo sed, lo venció el cansancio, tuvo hambre, se entristecía, pero Él no era un pecador, porque Él no nació separado de Dios. Tú y yo hemos nacido separados de Dios. Pero ¿podía Cristo ceder a la tentación? ¿Podía Él ceder a la tentación? Bueno, su impecabilidad fue puesta a prueba. Y Cristo sí podía ceder a la tentación. Pero tú te preguntas, Cristo vivió hace 2000 años. No habían discotecas, no había música como la que hay hoy, y no habían tentaciones como hoy se disfrutan las manzanas prohibidas.